tiene distintos momentos en su origen, ¿no? Inicialmente yo quería hacer un documental en el río Magdalena y en esa parte, en el momento en que cruza por la ciudad de Neiva, sobre unos balseros, que es decir, gente, pobladores de ahí de la zona que cogen esos neumáticos grandes de tractor, los inflan y les atraviesan unas tablas y era frecuente en esa época, en ese momento, verlos cómo se desplazaban, se deslizaban por el río, pues cargados de racimos de plátanos, de frutas. Inicialmente yo quería hacer como un documental sobre esos balseros que pasan ahí en por esa parte del río Magdalena. Que en esa parte, para el otro lado, es decir, eso es una isla grande que está, pues este lado está Neiva y al otro lado está el municipio de Palermo, y ahí hay una isla grande en el cual pues siempre se ha querido hacer como pues, cosas ahí de turismo en esa parte del río. Pero no, llegó un momento que pues, me acosté con esa idea y al otro día, bueno, y durante el sueño soñé la historia, así, no documental, sino de ficción. Se me vino así como eso, toda la historia prácticamente en un 80% como está construida. Pero pues un sueño que también empezó a recoger muchas cosas de las experiencias vividas, ¿no? Una de esas es que, por ejemplo, muchos años atrás, cuando con la muerte de un hermano que murió por un cáncer, y pues fue pues como toda muerte pues dolorosa para la familia, y, y ya pues cuando llegó el momento final, ya su deceso, pues porque él todo lo programó para poderse despedir de su familia, pues mi hermano, uno de mis hermanos llegó y me dijo, bueno, ya se nos fue Rubén, usted que tiene un poco más de sangre fría, va y negocie con los de la funeraria porque esos van a querer venderle a uno todo, ¿sí? Entonces, claro, yo me fui para allá y pues, estaba preparado pues con el dolor del alma, pues por la muerte de mi hermano y cuando llegué allá, pues empezar a negociar que un ataúd, que estas características, que si que la misa, que si la serenata, que si el mejor ramo de flores, pero una vaina así, un acoso de mercancía, de negocio en medio del dolor de la muerte, de la vida y la muerte. Y bueno, pues esa es una realidad que no la podemos desconocer, pero sí hay que decirla y hay que expresarla. Entonces, creo que en el sueño alcancé se recoge, pues la historia surge ahí como, o se alimenta como de esa experiencia, ¿no? Que me condujo, experiencia que me condujo a una reflexión, ¿no? Es decir, que hoy por hoy, desafortunadamente, todo se ha convertido en una mercancía, ¿no? Como lo platico, como lo converso con mucha gente, que dice ya nada es gratis, ni siquiera el aire que respiramos, porque ese ya los estados están pagando pues, todo el asunto de los carbonos y toda esa vaina. Entonces, pues me llevó a esa reflexión que me conectó con un economista chileno, Manfred Magnif, donde él aborda mucho el tema de pues cómo estos desbordes de la economía, donde tiene más importancia la mercancía sobre las personas y donde él plantea, deben ser la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Y pues también plantea cómo pues, a lo largo de la historia de la humanidad todo se convierte en una mercancía, ¿no? Entonces, digamos que yo siento y reconozco tal vez que la historia se me vino así de esa forma y,
y bueno, recogiendo todas las reflexiones de experiencias vividas. Y entonces dije, bueno, como está entera de principio a fin la historia, con todos los elementos de la dramaturgia, pues tal vez con algunos elementos a retocar, entonces pues me animé a escribirla para un guión de un cortometraje. Pude haberla escrito como un cuento corto, un cuento largo, una novela corta, pero bueno, el mundo en el que yo me desenvuelvo es en el mundo del cine. Entonces dije, y bueno, y se me vino prácticamente como una película, ¿no? Con las escenas, con los personajes, con las situaciones, con los puntos de giro y entonces me animé a escribirlo. Eso fue como en noviembre del 2013 que se me vino la historia y que la escribí. Pero pues en ese momento, bueno, pues, aquí en Colombia, para poder hacer cine, pues uno tiene que acudir como los estímulos que brinda el Estado, eh, pueden venir directamente del Ministerio de Cultura o del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, ¿no? Pero pues yo en ese momento hacía parte hacía parte del Consejo Nacional de Cine, representando a las regiones, a los consejos departamentales y distritales de cine, y entonces no podía ser juez y parte en una convocatoria de estímulo. Entonces me tocó esperar 4 años que estuve ahí en el Consejo Nacional de Cine y que estuve hasta el año 2018 y ya en el 2019 pues que no tenía incidencia y todo, junto con un amigo que hay en el cortometraje aparece, Ricardo Márquez Tafur, pues le presentamos la propuesta a la convocatoria de relatos regionales y ahí pues obtuvo un estímulo, ganó un estímulo, que fue lo que hizo posible que se hiciera la película. Es la capacidad de darse cuenta, ¿no? En qué está, el darse cuenta en el mundo o en la realidad en que vivimos, tener como la capacidad de hacer lectura de esa realidad y pues proponer pues dinámicas pues como para transformar o construir nuevas realidades pues, de un mundo mucho mejor. Un poco, incluso eso en ocasiones lo planteo en los círculos de reflexión. Yo estoy un poco distante de la idea de la esperanza y me conecto más con la idea de la utopía, de recuperar la utopía del sujeto, ¿sí? Porque como a veces utilizan el término con cierto desdén, usted es muy utópico, ¿sí? Pero yo creo que la utopía hay que recuperarla, al igual que la autonomía del sujeto. Y digamos que eso es lo que, pues que en la historia, como que, además de contar esa historia, como que son todas las reflexiones que yo quiero recoger, ¿no? Y, y sí, digamos que ese es el planteamiento es la realidad. A mí a veces me preguntan que en la historia que cuál es el conflicto. Y yo no, no hay ningún conflicto, solamente hay realidades, ¿sí? Crudas realidades que toca encararlas, toca enfrentarlas y toca decirlas, pues para ver qué se puede provocar, o qué realidad qué nueva realidad podemos construir, ¿no? Entonces, es muy, pues bueno, cuando yo construí la historia, pero necesariamente uno tiene que pensar en el espectador, ¿no? Porque uno no hace una historia para uno mismo. Pero si usted lo leyó así, Camilo, es porque pues lo hice pensando en el otro, que es un poco también de lo que trabajamos en IPECAL, ¿no? Nosotros como sujetos, pero también cómo contar una historia que toque, que provoque, ¿sí? Que nos cuestione y que nos permita construir pues, un conocimiento de la realidad del presente y cómo construir pues, la posibilidad de algo mejor, ¿no? Yo utilizo una premisa en la historia que incluso en algún momento pensé como que apareciera al inicio, ¿no? Y que tiene que ver también con la experiencia que le conté con mi hermano, ¿no?
eh, con una frase, ¿no? Dice, llorar por ahora no, luego habrá tiempo para eso. ¿Mm? Que me pasó en mi historia con mi hermano, pues porque cuando yo fui a negociar con la funeraria, pues no podía ponerme a llorar, porque pues incluso llorar podrían aprovecharse de mi sentimiento para meterme en la mejor misa, la mejor serenata, el mejor ataúd, la mejor cosa. Y solo pude llorar después de que regresé a casa. Le dije, bueno, ya está todo, ya negocié. Ahí sí me dicen, pude encerrarme en un cuarto a llorar, a experimentar el dolor que tenía, ¿sí? Encerrado, distante. Y creo que eso también en la historia se recoge, porque pues los personajes normal, un día normal, cotidiano, la, es como su nombre lo dice, un día normal, día de compra, que es la cotidianidad, pues ellos, pues el problema, el conflicto que tienen que resolver es cómo logran reunir el dinero para lo que han pensado. Y por eso en una de las escenas finales, ya cuando digamos como cumple su compromiso, por eso es que ella logra como desgarrarse y refugiarse en los brazos de la vecina, ¿no? En ella, porque en él pesa mucho lo de la cultura, ¿no? Reprime, reprime, reprime siempre y cuando está solo es cuando da el puño ahí, porque pues ahí hay muchas voces, ¿no? Que están en la historia de este sujeto y voces como que no llore porque llorar eso es de niñas, eso es para mujeres, eso es signo de debilidad, que incluso esas son las voces que yo tengo pues de mi proceso familiar, ¿sí? Y no solo de mi familia, sino de la familia de mis entornos, ¿no? Donde siempre no llore, que eso es para niñas, eso es un gesto de debilidad. Y creo que en la historia, pues, pues se plasma, pues porque lo tuvo en cuenta para que se sintiera de esa manera, ¿no? Cada segundo de la historia, cada plano, cada momento tiene su historia y su relación con algo, incluso el mismo río. Ese río que separa lo urbano de lo rural y que tiene un mensaje alrededor de todas las discusiones que hoy se están dando alrededor de la salud, ¿sí? La inequidad, bueno, y que incluso hace parte de la atmósfera de la sonora de la emisora. Pero el río, la historia del río Magdalena, que está ligado a la historia del país. ¿Mm? Recuerda que la historia, el río Magdalena se le conoce también como el río de los muertos, ¿sí? Entonces esa relación, pero también es el río de la vida. Entonces, digamos que es plantear toda esa reflexión alrededor de la vida y de la muerte y cómo debemos prepararnos también pues, para un acontecimiento que es inevitable, ¿no? Como la vida. Entonces, alrededor de algo tan vital como es el río, ¿sí? Como un ecosistema. Aquí incluso hay una mirada contra el antropocentrismo. ¿Mm? Es decir, esta realidad no puede estar centrada solamente en la realidad del hombre. ¿Mm? Por eso incluso en la escena de la mujer cuando coge el huevo, ¿sí? Recuerde que se está llevando al hijo de la gallina. Y ahí como que hay un momento de reflexión, pero bueno, pero hay muchos elementos también con la naturaleza, con la fruta. Bueno. Entonces, pues la invitación es para que pues, le dediquen, son 13 minutos hoy en la actualidad, donde ya digamos que los textos y los proyectos de largo aliento de pronto se pueden perder en la intención lectora, pero aquí hay 13 minutos donde pues, va a haber una historia que es clara, está planteada de una manera muy lógica, se comprende fácilmente, pero las reflexiones que puede suscitar para uno como sujeto, pues digamos que son de mucho alimento para la construcción de cada uno como sujetos históricos. Y yo creo que vale la pena y sí, y me gusta también los elementos que tiene de sorpresa, de sorprender, que todos son elementos importantes dentro de la dramaturgia, ¿no? Entonces,
Es una historia que los va a sorprender, pero también les va a alimentar mucho las reflexiones que debemos hacer como sujetos en esta realidad del presente. Inicialmente, el estímulo de relatos regionales nos reconoció 45 millones de pesos para hacerlo. Uno sabe que no es suficiente. No es suficiente, pero de todos modos es importante para iniciar un proceso en región. Y sobre todo en una región donde no hay, digamos, que una industria local cinematográfica. O si hay, es muy incipiente. Pues yo quiero ahí aprovechar para contar lo siguiente. Durante los 4 años que yo estuve en el Consejo Nacional de Cine, tuve la oportunidad de gestionar y promover la convocatoria de relatos regionales, ¿no? Porque pues digamos que como en muchos procesos, también en lo cinematográfico hay un proceso de centralización de la producción cinematográfica que está centralizado pues como en las principales ciudades, ¿no? Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, incluso Bucaramanga. Y en ese sentido las regiones pues se anulan o se invisibilizan, ¿sí? Eh, y uno de los motivos es el problema de la financiación. Sin embargo, pues las regiones, digamos que no se quedan quietas y se mueven y crean sus propias lógicas de producción, sus propios modelos de producción, sus propias narrativas, que incluso es parte de la riqueza de este país, de Colombia, ¿no? Su diversidad de región. Entonces, digamos que cuando se logró la convocatoria de relatos regionales con ese presupuesto, hoy creo que está más alto, está por 60 o supera los 60 millones de pesos. Y bueno, eso fue suficiente, pero digamos que de todos modos el trabajo en equipo que hizo cada uno pues no está valorado en el plano económico de lo que se le debe reconocer a cada uno y en región pues la gente le colabora a uno con los sitios, con los lugares. Recibe uno mucho apoyo porque pues hay una motivación en querer hacer parte de este proceso, pero que si uno lo estima en términos de recurso económico, pues eso haría una producción un poco más costosa, ¿no? De todos modos, sí, algunas instituciones, sobre todo del sector cooperativo, nos colaboraron, nos apoyaron mucho. La Universidad Surcolombiana también nos apoyó a través del programa de comunicación social y periodismo con parte de sus equipos. Ahí hay mucho egresado del programa en el que yo trabajo, que son estudiantes de comunicación social y periodismo, entre estudiantes y graduados. También hay algunos profesores y cercanos pues como a los procesos de la universidad. Entonces, digamos que con ese capital humano, que es talento humano, a veces no me gusta utilizar el término de capital humano porque eso desdibuja mucho el sentido de lo artístico y cultural que debe rondar con el cine y con cualquier expresión artística, ¿no? Pero digamos que si lo vamos a estimar o a calcular en términos económicos, pues eso es un aporte bien significativo. Y ese es el equipo que está ahí está el equipo de jóvenes del programa de comunicación social y periodismo, de graduados y algunos docentes y amigos del sector cinematográfico del Huila. Quiero también agradecerle a IPECAL porque pues con este espacio del compartir, ¿sí? Todos estos trabajos, todas estas experiencias que nosotros tenemos para alimentar un diálogo necesario para poder proyectar y rescatar pues la autonomía del sujeto y garantizar y lograr una vida, un mundo mejor. Entonces quiero agradecerle también y a todos los que pues tengan la posibilidad de apreciar, pues porque me imagino que van a compartir en el enlace para que vean esta entrevista, pero también la obra, pues esperar también sus comentarios, sus reflexiones, porque pues, bueno, para mi proceso creativo eso es fundamental y vital.